A estos estudios que estamos haciendo con el libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 16 en esta serie que hemos denominado El Rey Mesías. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los trabajadores del viñedo. Y antes de continuar, recordemos algo muy importante. La salvación es un regalo. La salvación se recibe por medio de la gracia. El vehículo que nos lleva ahí es la fe. Y eso no es un regalo o mejor dicho, un mérito del hombre, sino es un regalo de Dios. Siempre tengamos presentes la salvación que Dios nos ha otorgado, la salvación que Dios nos ha ofrecido, es por su gracia. Recuerden que nosotros estamos en este mundo perdidos. Eso significa que el único lugar que cada ser humano va a recibir como su mérito, como su obra, es la eternidad en el lago de fuego. Pero hoy tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de tener un Salvador. Por eso se llama Jesús nuestro Salvador. Y en esta ocasión, Jesús está hablando, Jesús está enseñando, pero antes de saber y conocer qué es lo que nos quiere decir a través de este párrafo, vamos a orar. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Y pedimos una vez más que tú nos hables a través de estos versículos y que nos enseñes, Señor, tu voluntad revelada en la Biblia. Y también que uses mi vida, Santo Espíritu, para que pueda compartir de la verdad que está aquí en esta palabra, Señor, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a las personas que se van conectando a las redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok. Bueno, unos pequeños devocionales solamente míos, ¿no? Porque hay muchas cosas extrañas en TikTok, pero bueno, también podemos seguir evangelizando y predicando allá. Mateo 20, del 1 al 16, esta serie Rey Mesías, es la parábola de los trabajadores del viñedo. Para entender bien esta parábola necesitamos ir al contexto. Por eso en Mateo 19, 27, que estamos hablando, versículos anteriores, Pedro en el versículo 27 dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Recuerden que esta pregunta de Pedro es cuando Jesús dice que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos, y los judíos creían, hermanos, antes de continuar con la introducción, recuerden que los judíos creían que la riqueza era sinónimo de bendición en obediencia a los mandamientos de Dios y era parte del antiguo pacto. O sea, el antiguo pacto era condicional. Si tú obedecías, Dios te bendecía. Si tú obedecías la ley, Dios te liberaba de las enfermedades. Si tú obedecías, Dios te daba éxito y prosperidad económica y posición económica o distinguida en la sociedad. Realmente el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, era condicional. Y ellos, los judíos, obviamente creían, ¿no? Si un hombre es rico, si un hombre tiene mucho ganado, si tiene tierra, etcétera, es porque Dios lo ha bendecido. Y valga la redundancia. ¿Y por qué Dios lo ha bendecido? Porque Él es obediente a la ley. Inclusive Él dice, ¿qué más puedo hacer, Jesús, para obtener la vida eterna? Y este hombre recibe una respuesta del Señor. Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso hemos estudiado en los versículos anteriores. Y Mateo nos cuenta este cuarto discurso de los 5 que hay, porque ya viene el del capítulo 24, cómo es que Jesús está relacionándose con las personas. Y Mateo es el único que pone esta parábola de los trabajadores del viñedo, porque Marcos y Lucas y Juan no lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver en la introducción ahora el contexto para entenderlo de la forma correcta esta parábola. Primero, en los versículos anteriores le da una promesa de recompensa frente a la pregunta de Pedro, ¿no? Entonces, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Versículo 19 al 28 dice, ustedes han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor les promete eso como una recompensa a sus discípulos. Segundo, una recompensa. Por mi causa recibirán 100 veces más a cambio y heredarán
la vida eterna. Eso hemos visto en el versículo 29 del capítulo 19. O sea, van a recibir 100 veces más en esta vida, casas, terrenos y todo. Y ya entendimos bien el contexto de eso y lo pueden buscar anteriormente en el estudio que está en YouTube. Tercero, una aclamación de que la manera de distribuir de Dios no es necesariamente la manera del hombre. Dice, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. O sea, Dios no es como el hombre. Y esta parábola ahora ilustra que la manera de recompensar de Dios no es como la forma del hombre en dar recompensas. ¿Por qué? Porque nos va a explicar la gracia versus los méritos humanos. Y recuerden que una parábola es una historia corta y simple, sacado de la vida normal y que ilustra una verdad espiritual. Una parábola era usado como un medio para esconder o revelar una verdad. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Recuerden, es una parábola. Jesús usó esta figura retórica, literaria que nosotros tenemos en la Biblia, y para entender siempre las parábolas en la forma correcta hay que entender el contexto. Y si te estás conectando recién, mira, el contexto es: esta es una respuesta y es una historia que Jesús narra para aclarar un punto. Yo no recompenso como ustedes recompensan, y yo no veo la vida como ustedes lo ven, y ahora tampoco voy a ofrecerte o darte una promesa como otros lo dan, le dice a Pedro en reacción a la pregunta. Si un rico es difícil que entre al reino de los cielos, Pedro dice, entonces, ¿y nosotros? Nosotros hemos dejado todo. Nosotros te estamos siguiendo. Nosotros estamos, mire, ya 3 años caminando con el maestro. Dejaron sus redes, dejaron su lugar de trabajo, dejaron su familia, dejaron su casa, dejaron su tierra, su pueblo, su ciudad, y están con él. Y puede ser tu caso. Puede ser tu caso que tú has dejado casa, tierra. Puede ser que eres de otro país y estás aquí sirviendo al Señor. O te has dedicado a servir al Señor como nosotros. Hemos dejado nuestros proyectos empresariales, porque a mí me gustaba hacer empresa. Hemos dejado muchas cosas del trabajo y nos hemos dedicado a la obra del Señor, porque la obra de Dios lo demanda así, porque también es trabajo. Entonces, cae la misma pregunta: ¿qué vamos a recibir? A los discípulos ya les dijo eso, ¿no? Vas a recibir un lugar. En el libro Apocalipsis hemos visto eso, un asiento, vida eterna, y vas a tener compañerismo, 100 casas, 100 suegras, 100 madres, 100 hermanos. O sea, vas a tener muchas personas donde quedarte en casas, y eso lo estamos viviendo también nosotros hoy, como a ellos, pero no recompenso como tú o los seres humanos recompensan, porque la gracia es darnos mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Y mientras Pedro miraba en sus méritos humanos, Dios no lo ve de esta forma. Así que entonces, haciendo esa introducción, vamos a ver los trabajadores del viñedo y cuál es nuestro bosquejo hoy. Del 1 al 2, los trabajadores del viñedo son contratados temprano por la mañana. Del versículo 3 al 5, la segunda parte, los trabajadores del viñedo son contratados por la mañana y tarde. Del versículo 6 al 7, muy temprano, no por la mañana. Los trabajadores del viñedo son contratados más tarde. Y del versículo 8 al 10, la cuarta parte, los trabajadores del viñedo ahora reciben sus salarios. Y del 11 al 16, los trabajadores del viñedo reclaman por sus salarios y el propietario responde. Vamos a ir estudiando. Versículo 1 al 2, entonces los trabajadores del viñedo son contratados tempranos por la mañana. Dice el versículo 1, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Este hombre es un propietario y tiene un viñedo. Pero el propietario en esta parábola nos va a mostrar que es Dios. Y los trabajadores son los creyentes. Y algunos dirán, ¿y el viñedo será Israel? Porque a veces en el Antiguo Testamento se ha encontrado que Israel es
comparada con un viñedo o una viña, o será el reino de los cielos? Pues si miramos bien el contexto de la parábola y sobre todo la introducción que hace Jesús, dice el reino de los cielos es. Entonces, está hablando un poco más amplio. Algunas personas se han inclinado y decir que es Israel. Pero bueno, vamos a ir viendo, leyendo y en mi opinión, cuando leo y estudio y profundizo en las escrituras, igual considero como muchos y la gran mayoría que se trata del reino de los cielos de forma general, de forma mundial y no exclusiva de Israel este viñedo. ¿Ok? Temprano por la mañana, ¿saben? Esto significa 6 de la mañana. El día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a 6 de la tarde y eso era un trabajo normal. Versículo 2. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y dice que los envió a trabajar. ¿Ok? Estamos entonces en el versículo 2. Contrata a estos hombres y dice, mira, vas a tener que recibir un salario. ¿Y cuál es el salario? En el griego habla de pagar un denario. Y el denario, un denario es la paga por una jornada completa de trabajo. Estos hombres entonces fueron desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy, en nuestra ciudad tenemos jornales, ¿no? Desde 60, 80, no sé, 100, 150, algunos, no sé, por X profesiones. Pero es como, no sé, ¿no? $20, 25, $30. Lo importante es que ustedes puedan tener una idea de que se había hecho un contrato y que normalmente en ese tiempo, y en mi ciudad también hay, no sé si hay en tu ciudad, hay un lugar específico si tú quieres contratar, por ejemplo, un gasfitero, alguien que te ayude en la construcción, un carpintero. Aquí en mi ciudad tenemos un lugar que se llama Mariscal Castilla. Es un óvalo y ahí están, tú puedes ir temprano y están todos los trabajadores con su mochila, ¿no? Y para ir al campo es otro lugar que queda un poco alejado en la salida de Arequipa y llegan ahí las camionetas o los camiones y les dicen, ¿quiénes quieren trabajar hoy? Ahí están esperando para ir a trabajar. No sé si hay eso en tu ciudad. Y entonces acuerdan el precio y de acuerdo al mercado, si diríamos, ¿no? A los costos, se quedan en un precio y te dicen, mira, vas a ir, vamos a trabajar, es un día, es un jornal y ya se sabe que es de tal hora a tal hora. En el caso de los judíos era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces este hombre fue muy temprano. Ahora, versículo 3 al 5, los trabajadores del viñedo son contratados por la mañana y la tarde. A las 9 de la mañana, 3 horas después, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Y entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Miren que a los otros les dijo, yo te voy a pagar de un jornal. Acá no les dijo, te voy a pagar de un jornal. Les dijo, te pagaría lo que fuera justo a estos hombres que está conversando, que están viendo. Y al final fueron a este viñedo, o sea, ahí están cosechando las uvas. Versículo 5. Así que fueron entonces a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo ahora al mediodía, es decir, a las 12, y luego a las 3 de la tarde. Esto es algo muy, muy interesante, hermanos. Hasta acá nos vamos a detener un poquito, miren. A las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 12 al mediodía y a las 3 de la tarde empieza a contratar trabajadores. Ya hemos visto, y cuando queremos interpretar esta parábola, lo que resalta es el propietario, los trabajadores. El propietario, los trabajadores. Si Dios entonces es el propietario, que lo va a mostrar Jesús, Él es el que invita, Él es el que llama y encuentra personas en diferentes lugares y los invita a trabajar en su viñedo. Y si el viñedo es el reino de los cielos, y estamos hablando de los hoy 8,000 millones de personas, y sabes, hay personas que han recibido el evangelio o la buena noticia antes que otros. Por ejemplo, nosotros en Sudamérica tenemos, hace más de 100 años, vinieron personas llamados los misioneros, tanto de Estados Unidos como de Europa, a hacer misiones, a plantar iglesias, a discipular, a evangelizar, y esas iglesias han crecido y hoy tenemos muchas denominaciones, muchos movimientos, muchas iglesias, gracias a aquellos que trabajaron desde las 6 de la mañana.
para que podamos entender. Aquellos que trabajaron desde las 9 de la mañana ya son la segunda generación. Aquellos que trabajaron al mediodía ya son otra generación. Y a las 3 de la tarde, al final lo que quiero decir es que tú y yo hemos sido llamados por el Señor a su viñedo. Y sabes, la entrada del reino de los cielos es una invitación a trabajar y servir. Y es un compromiso serio de ensuciarse las manos en la viña del Señor. Muchos a veces no entienden también el trasfondo de esta parábola. Te está invitando a tu viñedo, a su viñedo. El viñedo es del Señor, el campo es del Señor, los campos están listos, el reino de los cielos tiene que extenderse. Hay mucha cosecha, Dios es el que está diciendo, ¿no? Los campos están listos, necesitamos más trabajadores. Miren, la cosecha está lista. Él te invita también hoy a ser parte de su misión, pero no te invita a ser parte de su misión y que te quedes de brazos cruzados. Dios no nos ha invitado, y no quiero, disculpen, ofender, a sentarnos en un lugar específico, en un local, en una iglesia específica, porque, ¿sabes? No sé si te pasa a ti, pero en la iglesia a veces encuentro hermanos que ese es su lugar, ese es su sitio, ese es su asiento. Ya saben cuál es su asiento y no les puedes quitar su asiento, ¿no? Si ven a un invitado y a veces viene por primera vez y se sienta en ese lugar, están como, uy, ¿tú qué haces acá? Porque ese es mi asiento, ¿no? Y a veces yo digo, ese no es el objetivo de la iglesia. El viñedo es un lugar donde hay que servir, donde hay que trabajar, donde hay que ensuciarse las manos, donde hay que ir a cosechar. Y para cosechar tienes que poner tus manos en el arado y no mirar atrás. Si tú haces esto, dice el Señor, no eres digno del Señor. O sea, necesitamos entender que somos llamados a ser salvos, sí, amén, a conocer del Señor, sí, pero a servir, a trabajar en su obra, a comprometerse en su obra, porque es triste hoy, hermanos, encontrar personas que dicen, si me invitan, yo hago, si quieren, yo hago, y no sirven, no quieren ensuciarse las manos, quieren ser servidos. Y si tú estás escuchando este mensaje, Dios te invita a su reino. Dios te invita a servir, Dios te invita a trabajar, Dios te invita a ensuciarte las manos. No importa la hora que te haya encontrado, lo importante es que trabajes. El ministerio, la iglesia, la obra de Dios avanza también por el trabajo, por las manos sucias de tantas personas que se comprometen con Dios. Pero si no hay compromiso con Dios, nunca va a haber ese servicio. No te estoy hablando, mira, de salvación, no te estoy hablando ahora, no sé, de membresía y nada de estas cosas. Solo te estoy hablando de que nosotros como hijos de Dios debemos entender que sí, el llamado es integral, es completo. No solamente es recibir, también hay que dar, también hay que servir y hay que trabajar. Y esto es lo que se está viendo ahora entonces en este contexto, ¿no? Cuando llama a estos hombres y los llama acá a servir y les dice, bueno, vengan, trabajen. Versículo 6 al 7, la tercera parte. Los trabajadores del viñedo son contratados más tarde. A las 5 de la tarde, miren, ya iba a terminar el día, se acuerdan que era a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde, les quedaba una horita, se encontraba nuevamente en la ciudad. Y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿y por qué ustedes no trabajaron hoy? Miren, es interesante, los encuentra y dice, oye, ya va a ser ya el final del día. Y el versículo 7 dice, ellos contestaron, pues porque nadie nos contrató. Y el propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. ¿Qué estaban haciendo en el viñedo? No estaban jugando pelota, no estaban jugando fútbol o jugando a, no sé, jueguitos dinámicos. No, estaban trabajando, hermanos. Estaban sirviendo, únanse, no importa que llegue tarde, hay mucho que cosechar. Las uvas tienen que cosecharse. Ahora, como les dije, las parábolas eran eventos que normalmente los judíos conocían. Y sí había un momento cuando la cosecha estaba lista y algunos se apuraban por dos razones. Uno, por razones climatológicas, que podía venir un momento difícil y necesitaban cosechar, y bueno, todos los trabajadores son necesarios, vengan. Y dos, porque algunos entendían
que ya venía el día sábado, y el día sábado no se debería de trabajar en el contexto de los judíos, y entonces ya era jueves o viernes, vengan, trabajen, necesitamos la mayor cantidad de trabajadores, porque necesitamos pues cumplir nuestra meta, cosechar todas estas uvas. Es igual en nosotros hoy. Jesús dijo, los campos están listos, el Señor está pronto. Hay mucho trabajo por hacer. Hay 3.000 millones, escúcheme, 3 billones con B, billones o 3.000 millones de personas que hoy no conocen al Señor. La tarea es grande, es enorme. Y no estamos hablando, los misioneros de Estados Unidos y de Europa que vayan. No, ahora nos toca a nosotros. Los misioneros tienen que salir desde Latinoamérica o desde América Latina, del sur de América, de Centroamérica, de este continente que recibió el Evangelio hace más de 100 años y hoy tenemos personas que han estado desde las 6, las 9, las 12, las 3 y ahorita se dice, ya viene, ¿qué tal? Son las 5 y las 6, ya se termina el día, ya viene el Señor, o sea, nos toca a nosotros. Pero era curioso porque ellos dicen, pero a nosotros nadie nos dijo para trabajar, o sea, sí estábamos dispuestos a escuchar el llamado para ir a trabajar en el viñedo, en la obra de Dios, pero nadie nos dijo. Y esa es la labor de la iglesia, alcanzar. Miren, la misión de Dios es alcanzar a los inalcanzados, para que sean discipulados y luego sirvan y trabajen para alcanzar a otros de su propia etnia. Quizás ellos no son los que no sé, fueron contratados de las 6 desde antes, siglos antes, o aún de la Reforma, no lo sé, 400 años, 500 años atrás. Pero necesitan ellos ser alcanzados, evangelizados, discipulados, tener iglesias y que puedan ahora dar la gloria a Dios en alabanza y adoración y entiendan su misión y después de eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, ellos salgan a hacer misiones en sus propias etnias como hoy lo están haciendo los latinos, pero también puedan alcanzar a otras partes del mundo. Hay lugares inalcanzados, hermanos. Hay lugares, aún en nuestra nación, en la selva, inalcanzados. Nosotros somos parte de esa misión. Y ellos dijeron, sí estamos dispuestos, sí queremos escuchar, sí queremos entrar al reino de los cielos, sí queremos entrar al viñedo, pero nadie nos ha dicho nada. Y Pablo decía siempre eso. ¿Cómo ellos creerán si no hay nadie que les predique el evangelio? ¿Y cómo les irán a predicar si no hay iglesias que les envían? Esa es nuestra labor hoy como iglesia. Ahora, versículo 8 al 10, los trabajadores del viñedo reciben sus salarios. Dice el versículo 8, aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara. O sea, ya terminó el día, vamos a pagar. Comenzando por los últimos que había contratado. Y este es el clímax, hermano, de la parábola. Aquí este es el punto principal. Les pagó, pero comenzó ¿por quién? Por aquellos que los llamó a las 5 de la tarde. Por los últimos que había contratado. Y ahí vemos la cola, empiezan a formar la cola, 1, 2, 3, pero empieza con los últimos a pagarles. ¿Y por qué les pagó? Miren. En Levíticos capítulo 19, versículo 13 dice, no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Es decir, la ley decía, el día que trabajes, ese es el día que se le tiene que pagar. No tienes que deberle, ¿no? Un día, a la siguiente semana te pago, no. Deuteronomio 24:15 dice, debes pagarles pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol. Porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra, y tú serías culpable de pecado. Este dueño del viñedo, pues conocía la ley, en el contexto de la narración de Jesús de la parábola, está obedeciendo la ley, y es normal, y acá también igual en mi ciudad es igual, ¿no? O sea, contratas un gasfitero, contratas un carpintero, etcétera, de esos lugares que les dije especiales que hay, donde tú vas,
tienes que pagarles inmediatamente. No puedes decir te pago la próxima semana, en otro no. Aunque en ese contexto algunos dueños de viñedos no les pagaban en el día y les pagaban a veces después de 3 o 4 días para asegurarse que regresen para terminar la cosecha, ¿no? Pero la ley decía págale en el día y él empezó a pagar. Simplemente obedeció lo que dice la ley, su salario, pero comenzó con los últimos. Ahora, versículo 9. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, estos dos versículos son el clímax de la parábola, ¿no? Cada uno recibió el salario por una jornada completa. O sea, trabajaron una hora y solamente, y el dueño les pagó todo el salario como si hubieran trabajado desde las 6 de la mañana, un denario. Ahí están las monedas. Versículo 10. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron, y lo he remarcado, supusieron que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Ahí están tus monedas, ahí está tu denario. Versículo 11 al 16. Los trabajadores del viñedo reclaman por sus salarios y el propietario responde. 11. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Versículo 12. ¿Y qué fue lo que protestaron? Aquellos trabajaron solo una hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Estos trabajadores, hermanos, que vinieron desde las 6 de la mañana empezaron a levantar la voz ante este dueño del viñedo. Ahora, analicemos un poco. ¿Era justo? ¿No era justo? ¿Debió pagarles más? ¿Debió, no sé, aumentarles? Porque a los otros, ¿por qué les pagó? Quizás en este momento ya tu mente está diciendo, pero ¿qué es esto lo que está pasando? Jesús, otra vez, está respondiendo a la pregunta de un hombre rico. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Jesús dijo, vende todo lo que tienes. Porque, primero le dijo, ¿no? Mira, ¿has obedecido los mandamientos? Sí, lo he hecho. Perfecto, hombre perfecto, religioso, correcto, que da sus diezmos, que es bueno, que obedece la ley, pero ahora entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Uy, pero sabes que este hombre amaba sus riquezas. Y frente a eso, Pedro dice, entonces si él es rico y bendecido por Dios y aún obedece todos los mandamientos, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Qué difícil va a ser para un rico entrar al reino de los cielos en ese contexto. Y Pedro dice, ¿y yo? ¿Y nosotros qué vamos a recibir? Si así es el tema, si así de difícil es, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Ya está esto en la introducción, si te estás conectando recién, pero aquí son religiosos, o sea, son personas que creen y piensan que han hecho méritos, han sido contratados desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, han trabajado, se han esforzado y sí lo han hecho bajo el sol, se han sacrificado, han dado más de lo que debían y han soportado más que otras personas, que estos que han venido a las 5 de la tarde y una hora han trabajado y han recibido el mismo salario. Y sabes qué, hermano, el religioso piensa que merece el cielo por hacer méritos religiosos. Versículo 13. Y él le respondió a uno de ellos, el dueño, amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? O sea, el dueño le dice, yo no he sido injusto. Tú hemos quedado un precio y simplemente te estoy dando el precio. 14. Toma tu dinero y vete. Miren, le he remarcado, quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. Porque sabes que, hermano, ser justo no significa ser generoso. Ser justo no significa ser generoso. El dueño le dijo, yo quise pagarle, yo hago esto con mi dinero, aunque ellos estaban enojados. Y cuando yo digo que ser justo no significa ser generoso, mira, nuestra sociedad hoy
Esta frase se ha vuelto famosa, ¿no? Por un país justo, por un gobierno justo, y todas las nuevas generaciones, especialmente con esta nueva izquierda, buscan justicia, ¿no? Buscan justicia, pero muchos se olvidan de la generosidad. Este hombre estaba siendo generoso, más que justo. Sí estaba siendo justo, porque dijo yo contigo de las 6 de la mañana he quedado en un precio. Con ellos yo no he quedado precio. Yo simplemente he dicho, les voy a dar lo justo. Déjenme. Y él tiene la libertad de hacer con su dinero como él quiere, como yo quiero, dice. Y no he sido injusto, pero he sido generoso. Y lo justo no siempre es generoso. Aunque estas personas que buscan justicia, como dije, ¿no? Y luego a veces hasta ya llega la justicia y sienten que no es suficiente y siguen peleando por algo más, porque la generosidad es una actitud del corazón. La generosidad tiene que ver con el amor, con la compasión, con la misericordia. Muchas personas desde el gobierno, especialmente de la nueva izquierda, que buscan justicia, destruyen, destruyen la propiedad del gobierno, destruyen la propiedad privada, destruyen iglesias, queman iglesias, digo, pero un gobierno justo, destruyen tanto y tanto de la economía de un país porque supuestamente están buscando justicia, totalmente errados. Cuando el mundo, en el fondo, lo que más necesita es generosidad. Sí necesitamos justicia, pero no va a haber justicia hasta que el reino de los cielos sea instituido de forma literal, donde Él reine, y por fin va a haber justicia, porque mientras el hombre esté sumergido en su pecado, mientras el hombre está sumergido en su mentira, en el engaño, en el odio, en el interés egoísta, y estos gobiernos que tratan de decir que va a haber un gobierno justo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo años, y muchos han tenido más años que yo, y sabes, los gobiernos siempre son injustos, porque el hombre es injusto, porque el problema no es la característica o el tipo de gobierno, si es comunista, socialista, o es de derecha, demócrata, o es o totalitario. Hermanos, el hombre es injusto por naturaleza. Y el gobierno nunca va a traer la justicia. Solo Dios en su reino. Cuando Él reine va a traer justicia, paz y amor, pero eso es en el futuro. Pero Él es justo y es generoso. Ahora, versículo 15. ¿Acaso no es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Mira, ¿acaso es contra la ley? No, te pones celoso, dice él, porque soy bondadoso con otros. O sea, estás celoso, hermano, ¿sabes? La bondad de Dios al pecador gentil que recibe la gracia vuelve celoso al religioso judío que se esfuerza en sus méritos para ser aceptado por Dios. Y creo que sí, les está hablando también este hombre cuando está hablando a estos religiosos, estos fariseos, a estos que se creían muy importantes, ¿no? Porque estoy guardando el sábado, porque estoy ayunando 2 veces por semana, porque doy mi diezmo de todo, pero la misericordia y la soberanía de Dios es diferente. Miren, Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni nuestro esfuerzo. La salvación no depende de eso. Ahora, vamos al versículo 20 al 21. Y dice Pablo, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer unas vasijas de adorno y otra para arrojar basura? Hermanos, este propietario se está poniendo como Dios, dice, yo tengo misericordia de quien quiero tenerlo. Y si tengo misericordia de este gentil, porque ahora miramos si son los judíos que conocieron la ley, no, estamos hablando ya 1440 años aproximadamente atrás, y conocían, habían pasado tanto, se habían esforzado tanto, y ahora viene la salvación a los gentiles, que son quizás los que llegaron a las 5 de la tarde y entran al reino de los cielos igual. O sea, hermano, la gracia de Dios ofende a aquel que sirve a Dios por las bendiciones o recompensas y no sirve a Dios por agradecimiento a su amor en la cruz. Y lo voy a volver a decir, hermanos, la gracia de Dios ofende a aquel que sirve a Dios por las bendiciones o recompensas y no sirve a Dios por agradecimiento a su amor en la cruz.
gracia inmerecida al pecador arrepentido, hermanos. Es lo que nosotros hemos recibido, gracia inmerecida. Y sabes, si en el contexto está hablando de los judíos, de estos líderes, de estos que se habían esforzado, o aún de Pedro, porque ellos hemos dejado casa, hemos dejado tanto, y ellos van a pedir un lugar de honor, inclusive en el nuevo reino que va a instituir el Señor. Ellos han dicho, nosotros merecemos más que ellos. Y ese es el religioso. Se estaban volviendo religiosos y Jesús les está tratando de explicar que no es así. Pero hoy también hay religiosos, hermanos. Hay personas que merecen, dicen ellos en su mente, el cielo más que otros. Y tú dices, ¿y por qué mereces tú el cielo? Porque yo voy a todos los ayunos de la iglesia y ayuno 1 o 2 veces por semana, porque yo estoy en las vigilias, porque yo estoy doblando rodillas, porque yo estoy leyendo la Biblia tapa tapa, porque yo estoy haciendo esto, yo estoy entregando mi ropa para los huérfanos o los necesitados, yo estoy dando mis ofrendas, yo estoy dando mi 10ª parte o mi diezmo, mira, yo estoy yendo a la iglesia, yo, y creen que se merecen el cielo. Yo soy una persona perfecta y correcta porque no soy como los otros. Nadie merece el cielo. Y sabes, estas palabras ofenden a aquellos que piensan que y sirven a Dios por recompensas, por intereses, porque creen, yo un día en el cielo estaré bien posicionado, que buscan posición, que buscan lugar. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es una ofensa para ellos. Y vamos a terminar. Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, dice el Señor, ese día serán los primeros. ¿Y los primeros qué serán? Los últimos, hermanos. ¿Sabes? Ni los méritos, ni las obras, ni el dinero nos hacen merecedores del reino de los cielos. La gracia no se gana, la gracia solo se recibe. Y este ejemplo claro que está en Lucas capítulo 23, versículo 42, de este ladrón que estaba en la cruz al lado de nuestro Señor, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de la parábola del reino. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, en Lucas 23, 43, le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el que entró tarde, pero recibió la gracia. Ese es el que fue contratado o llamado a las 5, no lo sé, y ahora está en el paraíso. Y tú también quizás seas el que conoció desde niño y el que tiene no solamente 10 años, 20, 30, 40, 50 años. Y sí, te has esforzado, sí, has dormido en el piso, sí, no tenías que comer, sí, no tenías que vestir, has pasado hambre, frío y sigues luchando y todavía sigues y sigues luchando y has sufrido desánimo, frustración, mira, pobreza, etcétera, etcétera, como estos hombres que dijeron, mira, nosotros hemos estado todo el día bajo este sol. ¿Cómo le puedes pagar lo mismo a este hombre que acaba de llegar? Trabajó ni 1 hora y yo estoy todo el tiempo. Como les dije, la salvación es gracia inmerecida al pecador. Y a Dios le corresponde otorgar gracia al pecador. Y no somos salvos por nuestros méritos, no somos salvos por nuestras obras, tampoco somos salvos por lo que damos de nuestras finanzas. Somos salvos por la gracia inmerecida, la gracia de Dios, la gracia que nos ha rescatado y nos ha hecho ver nuestra miseria y nuestro pecado. La gracia es darnos más allá de lo que nosotros merecemos. No solamente decir, la gracia es darme un regalo que inmerecido. No, es mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Así que si tú hoy estás sirviendo al Señor por un interés, por, no sé, ganarte un lugar en el cielo. Mira, sí, la Biblia habla de recompensas, pero no deberíamos servirle al Señor por las coronas, sino por amor. Porque Él me perdonó, porque Él transformó mi vida. Y cuando yo entiendo la gracia, digo, Señor, wow, no me queda otra que honrarte, servirte, ensuciarme las manos, trabajar en tu viñedo, trabajar en la cosecha, involucrarme en la misión, pero por amor a ti. Y esa es la forma correcta de hacer las cosas. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero,
No solo somos invitados a la viña del Señor, sino somos invitados a comprometernos a servir y trabajar en la cosecha. Amén, hermanos. No hay cristiano pasivo, sino tiene que ser proactivo. Número 2. El religioso piensa que irá al cielo por hacer obras, méritos religiosos o por donar mucho dinero, pero la gracia no se gana, la gracia solo se recibe. Y número 3, debemos servir y trabajar y comprometernos en la obra de Dios por amor y como respuesta a la gracia, no para obtener coronas y ser salvos. Y número 4, la gracia de Dios es difícil de comprender y entender, mas es fácil de recibir. Hoy el Señor quiere ponernos otra vez en nuestro lugar. Si estás ensuciándote las manos, si estás sirviendo al Señor, hazlo por amor a Él, como una respuesta de amor a lo que Él hizo en la cruz. Y si hoy no te estás ensuciando las manos en la viña del Señor, ¿qué esperas para comprometerte en su obra? Comprométete con el Señor. Hay mucho para hacer. La cosecha está lista. Faltan trabajadores comprometidos que sirvan al Señor, que se ensucien las manos. Hoy vamos a orar y cualquiera de las dos, tú dile: Señor, de verdad no he estado sirviendo como debería, no he estado ensuciando mis manos, perdóname y hazlo. Y si no, de repente estabas haciéndolo por otras intenciones, servir al Señor, ayúdame a corregirme mis intenciones. Padre amado, te quiero dar gracias una vez más por este día, por este estudio. También, Señor, reconozco que en el principio a veces he servido, he trabajado por las maneras y razones equivocadas en mi vida, pero después he entendido tu gracia y he recibido tu gracia. Y ahora